Bien, para esta semana vamos a trabajar lo que serían los componentes fundamentales de la formación basada en norma técnica de competencia laboral. Dentro de los objetivos específicos, pues tenemos que vamos a estar en capacidad de interpretar los conceptos de competencia laboral correctamente y de distinguir los distintos elementos que componen una competencia laboral o una unidad de competencia, que es donde tenemos el formato. ¿De dónde sale este afán, este apego por lo que sería la competencia profesional? Bueno, del deseo que tenemos de identificar y explicar las variables que van a caracterizar nuestro desempeño laboral. O sea, necesitamos saber qué necesita una persona para desempeñarse eficientemente en un trabajo, en una función productiva. De los que han leído el material, ¿quién me define competencia profesional? ¿Nadie lo ha leído? El mío estuvo disponible hoy. No he podido hacerlo. Ok, muy bien. Pues vamos a definirlo entonces. ¿De dónde viene? Bueno, es una actitud. Ah, bueno, tengo a Ángela. Adelante, Ángela. Adelante, Ángela. Perdón, que tenía el micrófono apagado. Es así. Sí. Bueno, las competencias son actitudes, habilidades que tienen un impacto positivo en el desempeño de una persona. Correcto, muy bien. O sea, que es el conjunto de habilidades, de conocimientos, de actitudes, mediante las cuales nosotros vamos a poder desempeñarnos en una función productiva. Debe ser una capacidad real, demostrada. Adelante, Aneudi. También. Yo entiendo por competencia profesional que son los conocimientos, las capacidades, habilidades y herramientas que tiene una persona para poder desempeñar en un área determinada, por ejemplo, en el trabajo. Correcto. Es así, en una función productiva. Deben de hacer referencia al saber hacer, al saber y al saber ser. Ahí ustedes ven la integridad de las tres áreas del saber. El que sepamos, el que sepamos hacer y el que seamos. En formación profesional trabajamos con este enfoque integral. Entendemos que un profesional como el que van a formar ustedes requiere tener unos conocimientos, unas habilidades para poner en práctica esos conocimientos y unas actitudes. Adelante, Andreina. También son aquellas que son importantes para muchas áreas de la vida. Correcto, también tenemos otras competencias que nos van a ayudar a realizar diferentes procesos. Tenemos una clasificación de competencias, diga Joandra. Que son también las capacidades que tiene cada trabajador para poner en práctica conocimientos y habilidades. Correcto, muy bien. Dentro de estas competencias, pues tenemos unas categorías que incluyen las básicas, las técnicas y las transversales. En el material les pregunta de las básicas. Recuerden que las básicas son aquellas que son comunes a todas las áreas. Por ejemplo, el saber leer, saber escribir, el realizar cálculos básicos, son competencias básicas para todo el mundo, no importa el área. Las competencias técnicas son las exclusivas de su área, son las que definen el área. ¿De acuerdo? No podemos confundir las básicas y las técnicas. Las básicas son comunes a todo el que trabaja. Las técnicas son exclusivas de una área profesional. Y tenemos las transversales, que son aquellas que nosotros asumimos, pero que forman parte de otra área. Por ejemplo, el que usted maneje idiomas, siendo pues un técnico en
en informática, es una competencia transversal. Diga, Andreina. Adelante, Andreina. Ah, se le quedó la mano levantada. Adelante, Giancarlos. Buenas noches. Yo podría decir que las competencias básicas, como usted decía, son las que uno aprende de manera empírica y son básicas en sí, como leer, escribir, saber dirigir, hacer otra cosa. Por ejemplo, las técnicas ya son las que van más especializadas, directa a un área, y las transversales son las que trabajamos los maestros del sistema educativo. Bueno, las transversales son las que pertenecen a otra área. Sí, al sistema, directamente al sistema educativo, que es donde el estudiante ejerce lo que él entiende que aprendió más. Sí, pero tenemos que romper con ese patrón porque desde la formación profesional pudieran ser competencias de otra área. Por ejemplo, si usted es electricista y usted tiene competencias relacionadas a electrónica, por ejemplo, serían transversales para usted. Y sin embargo, no son productos de lo que sería el subsistema formal, sino del no formal, que es la formación profesional. Y en el caso de las básicas, no necesariamente empírica, porque nosotros aprendemos a leer y a escribir en la escuela, y los cálculos matemáticos básicos, o sea que también pudieran ocasionarse dentro del subsistema formal. Lo que sí que son comunes a todas las áreas. Usted mencionó una capacidad de dirigir. La capacidad de dirigir no es una competencia básica, es una competencia transversal en la mayoría de las áreas. Habría que ver específicamente en cuál es que estamos categorizando, porque cada área es diferente, cada área tiene sus competencias y en función a eso va a responder a una estructura diferente. ¿De acuerdo? Entonces ya ustedes saben, recuerden que las básicas son comunes a todo el mundo. Te lo digo porque hay una actividad en plataforma donde por lo regular se tiende a caer en esa confusión. Las básicas no son las propias de tu área. Las básicas son las comunes a todas las áreas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué competencias exige cada profesión? ¿Cómo yo determino las competencias requeridas por una función productiva? ¿Quién me dice? Adelante, Ángela. Bueno, las competencias van a estar atadas a las tareas, a las funciones o a las responsabilidades que tenga un puesto. Correcto. Entonces, ¿dónde yo tengo que ir para darme cuenta de esas competencias? Bueno, si yo le dijera de manera técnica, tendríamos que irnos a la descripción del puesto. En caso de que yo no tenga ese documento, entonces tendría que irme a la fuente, que sería quien realice el trabajo. Exacto. Ahí mismo que tenemos que ir. Tenemos que ir al trabajo y ver cómo ese trabajo se lleva a cabo. Y en función a eso, entonces determinar cuáles son las competencias que te exige ese oficio. No podemos hablar de manual de puesto, de descripción de puesto, porque todavía no hemos llegado ahí. Con todo este ejercicio, lo que nosotros queremos es llegar a alcanzar lo que es una norma técnica de competencia laboral, que ahorita vamos a definir como un documento que recoge todas las competencias que exige un profesional para desempeñarse en su trabajo. Esa norma técnica de competencia laboral sería un documento que le va a servir a quienes estructuren ese perfil de puesto. ¿De acuerdo? Y también nos va a servir a nosotros en capacitación para preparar un programa, porque el programa tiene que hacer referencia a esas competencias. Y como yo estoy dando clase, no en el puesto de trabajo, necesito un documento híbrido, documento que me asocie el puesto de trabajo con lo que yo estoy buscando como capacitación para poder formar entonces ese profesional.
ven la importancia, a dónde que nosotros queremos llegar con este enfoque de competencia laboral. ¿Me van siguiendo? Sí. Perfecto. Entonces, como vamos al trabajo a hacer ese levantamiento, utilizamos unos métodos de identificación de competencias. Son análisis que llevamos a cabo para nosotros poder establecer esos conocimientos, esas habilidades, esas destrezas y comprender cuál es el trabajador requiere para poder desempeñarse en su puesto de trabajo. Dentro de los métodos de identificación de competencias que presenta el manual, tenemos el análisis ocupacional, tenemos el DACUM, tenemos el AMOD, el CIT y el análisis funcional. Fíjense que cada uno de ellos son complementarios. Partimos de lo que es el análisis ocupacional, donde nosotros vamos a identificar el contenido de la ocupación, vamos a recolectar, ordenar informaciones relativas a la ocupación y las características del trabajo. Aquí simplemente hacemos un levantamiento de ese trabajo, de esa ocupación. Algunas de las etapas pues son la preparación del análisis, se hace un trabajo de campo, el procesamiento de los datos y la presentación de un resultado. Ese resultado va a servir como insumo a lo que sería el siguiente método de identificación de competencia, que es el DACUM, también conocido como desarrollo del currículo. Bueno, las siglas vienen de ahí, del inglés. Aquí se realiza un taller donde se analizan las tareas de la actividad o de la profesión, se anotan y se crea una matriz para nosotros dar prioridad a esas actividades, qué va primero, qué va después, y entonces establecer lo que conocemos una currícula, un currículo. Luego viene en lo que serían las diferentes etapas. Lo estoy haciendo así rapidito para que ustedes tengan una idea, pero en el material pues tienen todo el detalle. Tenemos las etapas del DACUM, donde se planifica el taller, se lleva a cabo, se valida esa matriz, se agregan los criterios de desempeño, se revisa y se publica esa matriz ya como un resultado final. Ese resultado final pues se implementa en el siguiente método, que se llama el AMOD, viene del inglés a model, que aquí va a crearse una estructura siguiendo lo que es ya un orden, un sentido pedagógico. O sea, como ya tenemos un arreglo, que es la matriz anterior, vamos ahora a organizarlo desde lo más simple a lo más complejo, para determinar cómo va a empezar la formación, con qué debe continuar, con qué debe terminar. Recuerden que todavía no estamos en capacitación, estamos estructurando todo ese proceso de capacitación. Primero, determinando las competencias. Luego de tener el modelo, pues tenemos una serie de etapas donde está el que se realiza el proceso DACU, se ordenan las tareas y se estructuran los diferentes módulos. Ya esos son los módulos que vamos a tener en la capacitación, porque recuerden que un módulo es una unidad de competencia. Ahorita vamos a ver en detalle. Módulo, unidad de competencia. Entonces, si yo tengo varias competencias, pues voy a tener que formular diferentes módulos en una capacitación. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Me siguen? ¿Está todo claro? Sí. Sí, vamos bien. Bien, después viene el CIT, que es el desarrollo sistemático del currículum, que va a ser una profundización del DACUM. Y en este caso, además de la currícula, pues vamos a crear las guías, el material de estudio que vamos a utilizar para lo que es la capacitación. Y por último tenemos el análisis funcional, que va a permitir analizar el puesto de trabajo como una ocupación. Algunas de las etapas son el que un grupo de expertos se juntan, se fija el propósito de ese análisis, se desarrolla un mapa funcional y se identifican las unidades y elementos de competencia que vamos a requerir
para la función que estemos tratando. ¿Qué se va a desprender de ahí? De ahí se va a desprender lo que conocemos como lo que es una norma técnica de competencia laboral. Una norma técnica de competencia laboral es un documento que nos va a dar en detalle cuáles son las competencias que exige un profesional para poder desempeñarse en el área de trabajo. ¿De acuerdo? Esa norma técnica de competencia laboral tiene diferentes unidades de competencia, que serían las competencias como tales. Y dentro de cada unidad de competencia, pues vamos a desprender lo que serían los diferentes elementos de competencia. Vamos a presentarles ahora lo que sería la estructura de una norma técnica de competencia laboral desglosada en unidades. Aquí tenemos el formato que vamos a utilizar para una actividad que tienen en plataforma, donde usted va a colocar los elementos de una unidad de competencia de su área de trabajo. Vamos a ver los elementos que tiene cada uno. A este formato, pues le llamamos mapa funcional. Recuerden que solo vamos a detallar una unidad de competencia. En este formato se va a colocar el área a la que pertenece la función productiva. Por ejemplo, el área de electricidad. El subárea sería instalaciones residenciales, por ejemplo. El título de la unidad de competencia sería lo que sería el nombre de esa unidad de competencia. Recuerden que es función, por lo tanto tiene que tener un verbo en infinitivo. Pudiera ser identificar las diferentes características de una conexión eléctrica. Sería una unidad de competencia. Ya usted la va a redactar en función a su área, etcétera, etcétera. Luego la descripción pues, sería el que usted describa lo que esa unidad de competencia, pues, lo que se debe de alcanzar para ese profesional con esa unidad de competencia, bajo situaciones reales de trabajo. ¿De acuerdo? Luego sería lo que tenemos acá como no, excúsenme, me equivoqué. Miren, aquí dice título del elemento de competencia. El elemento de competencia es una parte, una subfunción de esa gran actividad que tenemos como unidad de competencia. Si, por ejemplo, yo coloqué acá que la unidad de competencia era interpretar planos eléctricos, un elemento de competencia pudiera ser el conocer los diferentes símbolos que tenemos en electricidad residencial, por ejemplo. Déjenme ver, en el chat tengo a alguien. Dicen que no se escucha. ¿Nadie está escuchando? Sí, yo la escucho. Joandra, yo la escucho. Sí, se escucha bien. Katy, me dicen que se está escuchando. Verifique. Sí, se escucha. Bien. Entonces tenemos la descripción, que ya sería la descripción general de esa unidad de competencia, y luego vamos a colocar un desglose de los criterios de desempeño. Aquí tenemos, bueno, déjenme buscarle un ejemplo ya elaborado para que ustedes puedan apreciar. Déjenme un chancecito. Profesor, ¿ese formato está en la actividad? No, no está en la actividad, está aparte. Yo se lo coloqué aparte para que usted lo complete en Word y luego lo copie y lo pegue en la actividad. Ok, pero yo no me di cuenta. ¿Podemos identificarlo fácil? Diga. ¿Podemos verlo fácil donde usted lo colocó? Que si lo puede ver. Que si ese formato podemos verlo donde usted lo colocó. Sí, encima de la actividad. Ok. Está encima de la actividad. Bien, entonces tenemos acá, bueno, vamos a compartir ahora lo que sería un criterio de desempeño para
la unidad de competencia, que es manejar procedimientos de seguimiento de actividades de compra. Eso es del área de contabilidad, subárea de contabilidad de costos. El elemento sería analizar ITEVIS aplicado y no aplicado. Descripción general, esto es un ejemplo de lo que ya me han enviado a plataforma. Aquí sería la descripción de esa unidad. Los criterios por desempeño. Recuerden que tienen que ir a la descripción de cada elemento para que usted entienda qué es cada elemento. Aquí serían básicamente lo que debemos de tomar en cuenta al momento de nosotros desempeñarnos con esa actividad. Dice aquí que al verificar que los documentos que sustenten cuentan por cobrar tengan el ITEVIS aplicado o no, respondan a la tabla de ITEVIS de la B0, B1, B2, B3, son referencias que tiene el área contable o este sistema que ellos llevan en consideración. Dentro de las diferentes evidencias, pruebas que debemos de presentar, pues tenemos evidencias por conocimiento, por desempeño, por producto y por actitud. La de conocimiento tiene que ver con todo lo que usted conozca, con todo lo que usted aloje en su cerebro. Informaciones que usted aloje en el cerebro. Las que tienen que ver con el desempeño, pues son evidencias que usted va a asociar a la actividad misma, a la realización de la actividad. Evidencias por producto serían resultados que usted conseguiría al realizar la actividad, resultados finales. Tenemos las evidencias actitudinales, que ya serían actitudes a las que usted debe, con las que usted debe de evidenciar esas actividades. Por ejemplo, evidencia por conocimiento es el conocer el procedimiento para el análisis del ITEVIS. Evidencia por desempeño, el que se aplique el procedimiento para el análisis de ITEVIS. Evidencia por producto sería que usted presente el informe de análisis de ITEVIS. Algunas evidencias actitudinales serían la responsabilidad, la puntualidad, capacidad de análisis. Y eso va a variar en función al área o al oficio que usted tenga que hacerle frente. Campo de aplicación es donde usted va a poner en práctica esa actividad o esa unidad de competencia. Aquí dice que usted lo va a aplicar en organización con contabilidad organizada desde el departamento de costos. Y por último tenemos los lineamientos de evaluación, que son las situaciones o de donde usted va a extraer informaciones para poder evaluar que esa actividad se esté llevando a cabo de manera correcta o no. Por eso se llama lineamiento de evaluación. Por ejemplo, que el informe del análisis del ITEVIS cumpla con la conciliación de declaración de la planilla 606. Este desglose, pues, lo interpretan las personas del área de contabilidad mucho más fácil, precisamente porque son del área, pero todas las áreas pues va a tener funciones, va a tener actividades, y cuando usted desarrolle la suya, usted se va a dar cuenta que básicamente es completar los elementos que debe de tener la unidad de competencia. Recuerden que tenemos en ustedes como profesores, tienen unas competencias en los programas. En el ejercicio que van a hacer, no queremos que usted coloque esos programas, esas competencias que se desprenden de ahí, porque el enfoque de esto es al profesional que va a realizar el curso, no al participante que usted tiene en el curso, sino lo que tiene que hacer ese profesional cuando salga del curso. Exacto. ¿De acuerdo? Para que no me envíen esos formatos de unidades de competencia, de elementos de competencia que ustedes utilizan en la formal. Esto con enfoque laboral hacia el trabajo. Por lo tanto, aquel formato no nos va a servir. Y por igual, para que esté completo, tiene que tener todos los elementos de la planilla. Les voy a compartir, como les dije, la planilla en plataforma. La realizan en Word, la copian y la pegan en la actividad de la unidad 2.
porque esta es para completarse en línea, o sea, donde les requiere la tabla, donde les requiere el desarrollo de la unidad de competencia, no es para que usted la descargue y la suba, sino que usted tiene que pegarla. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, duda con relación al formato, al ejercicio? Esta es la actividad que dice, con ayuda del tutor, redacten una unidad de competencia con todos sus elementos. La ayuda que le estamos mostrando es la que hace referencia a la actividad. Entonces, en ese formato, uno no puede escribirle encima. Sí, en este sí. Pero cuando usted lo vaya a colocar en la plataforma, usted tiene que copiarlo todo. Copiarlo todo, entonces pegarlo en la actividad. Pegarlo en la actividad, sí, porque le presenta un cuadro para que usted coloque la respuesta. Es como el tipo de actividad evaluación, que usted tiene que completarlo en línea. Usted va a tener que realizarlo primero, copiarlo y luego pegarlo. Perfecto. Bien, ¿alguna pregunta? De mi parte, hasta el momento, no. Perfecto. ¿Y los demás qué dicen? Bien, entonces yo voy a llenar esa práctica en base a mi labor. Correcto. Okay. No es lo único que se le pide. Hay unas preguntas también. Lo que pasa es que yo solamente hice hincapié en la actividad que más inconvenientes trae. Pero hay unas preguntas ya de la guía. O sea, tienen que leer la guía, el material, para luego contestar la actividad.